Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar estas columnas que son muy fáciles de hacer de una forma muy sencilla y que van a ser muy útiles para decorar nuestros proyectos. Le va a dar un toque muy especial. Entonces amigos, los invito a que no se pierdan nada de este proyecto, de este video y me acompañen hasta el final. Bueno amigos, para este proyecto rápido y sencillo vamos a utilizar cartón corrugado. Yo aquí tengo este que ya he trabajado otros proyectos con él, pero pues vamos a reciclar. Entonces voy a utilizar, no importa el color, vamos a utilizar de este tipo de cartón y dependiendo del tamaño de la columna que queramos hacer, entonces primero vamos a enrollar un poco y pues miramos de acuerdo al grosor. Entonces sabemos qué cantidad cortar. Simplemente enrollamos y cortamos. Dejamos más o menos 5 milímetros para pegar una pestaña. Entonces en este caso pues yo voy a hacer unas columnas más o menos de 1 centímetro de grosor. Entonces para esto voy a cortar unas piezas de 9 centímetros por 4. ¿Listo? Entonces podemos cortar, ya depende de la cantidad de columnas que queramos hacer. Bueno, después de tener esta pieza de cartón, entonces vamos a curvarla. Entonces vamos a darle la forma. Vamos girando así para que tome la forma muy fácilmente. Después de que tenga esta forma, entonces vamos a aplicar pegamento blanco o silicona también, si ustedes quieren, como la quieran trabajar. Ustedes ya saben, a mí me gusta trabajar el cartón, la madera, mucho con pegamento blanco, porque va a tener una adherencia mucho mejor. Entonces sabemos que la pestaña que vamos a pegar es de 5 milímetros aproximadamente. Para esto voy a utilizar o voy a ayudarme a sostenerlo de los extremos con unos ganchitos, así, unos ganchitos pequeños, o con lo que tú tengas en la casa, puede ser un pedacito de cinta o simplemente ustedes lo van a sostener en los extremos hasta que esté fijo. Listo, entonces lo voy a sostener de esta manera y aquí reafirmamos un poco para que se pegue. Lo vamos a dejar así un rato hasta que él se seque. Bueno, aquí entonces ya los he dejado secar un buen rato. Ya podemos retirar las pincitas para continuar trabajando. Entonces ya teniendo la columna armada, entonces lo que vamos a hacer es tomar un trozo de cartón y vamos a medir aquí la base. Entonces vamos a tener en cuenta el tamaño exacto. Entonces vamos a marcar y a cortar unas piezas de este tamaño. Entonces este tamaño aproximadamente nos da en esta columna, ¿no? Ya depende de las columnas que ustedes hagan, del grosor, entonces así mismo van a medir y sacan la medida de cada columna. En este caso fue de 1,5 centímetros por 1,5 centímetros. Entonces vamos a cortar trozos de cartón, aquí ya los tengo cortados, que nos va a dar la medida exacta para este lado. Listo, los vamos a cortar suficientes porque necesitamos colocarle en la parte de abajo y también acá en la parte de arriba. Entonces vamos a sacar esta y aparte de eso, con esta medida vamos a tomar otra para sacar otra pieza más grande. Con esta medida vamos a sacar otra, entonces la sobreponemos en el cartón y aproximadamente dejamos unos 3-4 milímetros de más, así que sobresalgan, y vamos a cortar piezas así, que la misma cantidad de piezas que cortamos de esta vamos a cortar de estas también para colocarlo de esta manera. Listo amigos, entonces estas piezas ya las podemos unir con pegamento blanco, con silicona caliente, como ustedes quieran. Vamos a unirlas así. Acá está. Va a ser la parte de arriba y la parte de abajo de la columna. Y podemos proceder a pegarla, como les dije, con pegamento blanco o silicona caliente.
me gusta más con pegamento blanco, pero acá lo voy a hacer así para que sea más rápido, ustedes puedan ver. Listo, vamos a pegar aquí en los dos extremos para armar nuestras columnas. Las columnas son muy útiles para los proyectos porque podemos armar diferentes estructuras. Cuando la peguemos, entonces vamos a tener en cuenta que nos quede, que coincidan, ya, que quede recto, que no nos vaya a quedar torcida la parte de abajo con relación a la parte de arriba. Miren. Listo, entonces ahí ya queda armada nuestra columna. Entonces vamos a hacer lo mismo con las otras. Bueno amigos, ya con nuestras columnas armadas, ya aquí armé por ejemplo 3, pero ustedes arman las que necesiten. Ahora vamos a tomar el estuco o escayola, no sé cómo lo conozcan en tu país, estuco plástico, ya viene listo. Y vamos a sacar un poco para comenzar a cubrir la columna con este producto. Listo, entonces podemos tomar una espátula pequeña. También podemos trabajarlo con un pincel y lo primero que vamos a hacer es comenzar a cubrir estos espacios, estos agujeros que tiene acá el cartón. Entonces con la espátula pequeña podemos comenzar a cubrirlas. Listo, entonces vamos a hacer esto en todas estas piezas, vamos a cubrirlo así. En esta parte pues ustedes pueden ver que con esta espátula pequeña lo cubrimos y lo dejamos así, que no le quede ningún agujero a la vista. Y también vamos a aplicar acá por esta parte de encima. Aparte de eso, pues con el pincel vamos a aplicar una capa, no es una capa tan gruesa, pero por ejemplo podemos aplicar y volver a dar otra pasada. Dejamos que seque un poco. Primero vamos a trabajar la mitad de la columna para que la podamos manipular, ¿sí? Entonces vamos a trabajar de acá para acá aplicando el producto, miren así. Lo vamos a dejar secar un poco. Lo importante es que no nos vaya a quedar tampoco muy gruesa la capa y nos vayan a quedar grumos. Listo amigos, entonces vamos a hacer esto y cubrimos bien todas estas partes. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar el estuco en toda la superficie de la columna, cubrí aquí bien los orificios del cartón y ahora vamos a dejarlo secar por lo menos un día, de un día para otro. Listo, entonces dejamos secar esto muy bien y ya después procedemos a aplicar pintura. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé pasar un día completo y nuestras figuritas ya están secas, nuestras columnas. Listo, entonces ahora sí podemos comenzar a aplicar color. Voy a tomar un color gris, este es un color gris mármol, se llama en esta marca, pero podemos utilizar un color gris claro. Listo, cualquier color gris. Y vamos a pintar completamente la columna. Vamos a dar un color o una base completa en este tono. Listo amigos, cuando ya la pintura se haya secado muy bien, entonces vamos a tomar un poco de pintura blanca. Vamos a utilizar un pincel grande, redondo y un trapo para descargar. Entonces vamos a aplicar la pintura, descargamos. Debemos descargar bien porque no queremos cubrir totalmente lo que ya habíamos hecho. Listo, entonces simplemente lo que vamos a hacer es comenzar a pasar el pincel suavemente para realzar formas, para que estas partes de aquí se vayan, las ondulaciones se vayan realzando. Miren así. Aquí ya se empiezan a ver las ondulaciones y esto nos va a dar una apariencia envejecida a la columna. Le va a dar más luz y nos va a quedar muy bien. Bueno amigos, así. Aquí ustedes ven cómo se va realzando.
y nos va dando una apariencia como a las columnas antiguas. Esto es importante que le hagamos aquí abajo en este sentido, y ellas nos van a quedar así de esta manera. Miren, así vamos a hacer este procedimiento para que todas las columnas queden igual. Bueno amigos, y después de haber aplicado esa capa de pintura con técnica de brocha seca, miren ya cómo se ven. Entonces ya quedan listas las columnas para que las podamos utilizar en cualquier proyecto que queramos elaborar. Entonces esto nos va a servir para dar un toque muy decorativo, un toque muy especial a los proyectos navideños o de belenismo que estamos haciendo. Espero que sea de bastante utilidad para ustedes y que le saquen bastante provecho. Estas columnitas también ustedes las pueden hacer si quieren para vender por aparte y les va a ser de mucha utilidad. Espero que les haya agradado el proyecto, que me regalen su like si ustedes quieren dejar su comentario, entonces lo pueden dejar en la caja de comentarios. Muchas gracias por acompañarme y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.